la época del Renacimiento acceden a España unas arcas peculiares, labradas originariamente en Alemania e Italia, a las que se añaden cajones. Estos muebles son los vargueños, que, elaborados con maderas nobles y adornados con tallas y taraceas, adquieren protagonismo entre los enseres de su tiempo. En el taller zamorano de Adolfo Mateos se sigue trabajando la técnica artesana de fabricación de vargueños con maderas de primera calidad, herrajes y el uso y tratamiento de los huesos como elementos de ornamentación. Voy a descabezar, que es cortarle las partes exteriores del hueso para que salga la grasa que tiene dentro y quede blanco el hueso. Pues ahora vamos a pasar a cocerlos para que pierdan la grasa, para que queden bien blanquitos. Tienen que estar aproximadamente como unas 3 horas. Y luego, cuando ya están cocidos, se le saca la parte de dentro, la caña, y vamos, más o menos ya quedan para serrarlos. Bueno, ya han pasado 3 horas y ahora les voy a quitar el agua y la grasa. Pues que esto que estoy haciendo es quitándole los últimos restos que le quedan y hay que darle unos golpecitos para que salga lo que queda dentro del agujero, que es donde más grasa hay dentro. Pues ya están todos los huesos limpios y ahora vamos a pasar a serrarlos. Por su tenacidad, así como por la flexibilidad cuando se humedece, el hueso es un material muy utilizado en la decoración de los vargueños. Para usarlos posteriormente en la incrustación, Adolfo sierra tanto las maderas como los huesos en tiras finas denominadas filetes. En la misma sierra, y utilizando una tabla como escuadradora, el artesano prepara las tablas de cerezo que formarán el cuerpo del vargueño. En los siglos XVI y XVII, la industria de los vargueños tuvo su apogeo y se localizó en la población toledana de Vargas, a donde se remite la procedencia de su nombre. Ya desde entonces, la ornamentación del vargueño está basada en figuras geométricas y motivos florales y de fauna decorados con incrustaciones, taraceas o baños de oro. La estructura del vargueño está constituida habitualmente por maderas de nogal o de cerezo, ensambladas entre sí. Pues con una falsa escuadra, se llama falsa escuadra, es una escuadra que se puede mover, la puedes poner a como quieras. Los lazos o colas de Milano son unas ensambladuras con forma de trapecio que encajan las piezas.
Adolfo rebaja con el martillo y el formón la madera sobrante de los lazos en los extremos de las 4 tablas que forman el mueble. Ahora voy a encajar las dos partes de lazos que he hecho para ir uniendo las tablas. Uno de los rasgos más característicos de los vargueños son los cajones y gavetas. Estos cajones, al abrirse y cerrarse, recorren los llamados canales, unos rebajes laterales que el artesano marca, sierra y labra con el martillo y el formón para asegurar el recorrido. Le estoy poniendo papel para dibujar unas rayas donde va a ir incrustado el hueso. Este tipo de vargueño lleva 3 tipos de piezas: rombos, triángulos y cuadradillos. Los triángulos principalmente son para las formas circulares. Los rombos son para entre medio de los filetes, y los cuadradillos, que es lo que menos lleva, es para las orillas del frente. El minucioso proceso del corte y la forma de las piezas de hueso se prolonga durante toda la incrustación. El artesano utiliza el martillo y el buril para abrir los huecos, donde irá colocando uno a uno los adornos de hueso. Voy a dibujar estas piezas para incrustarlas en la parte interior de la tapa del vargueño. Si bien las figuras geométricas pueden resultar sencillas por su forma, el perfilado de los motivos florales requiere una gran habilidad en el manejo de la sierra de pelo y el posterior rebaje de la madera. Ahora le voy a echar cola y voy metiendo las piezas con el martillo. Pues estoy incrustando los filetillos de boj. Pues primero hay que hacer una hendidura con gubias y formones, y luego introducir el filetillo con el martillo. También está bien mojarlos cuando es sitios con mucha curva, está bien humedecerlos para que doblen mejor los filetes. Esta técnica de embutir piezas de hueso o de cualquier madera sobre otra recibe el nombre de taracea, y la voz árabe tarsi nos remite a sus orígenes. Primero se dibujan las piezas de hueso y después con el buril se le pasa por encima para que quede una hendidura, y luego con la cera queda ya marcado el dibujo que queremos. En el tallado de la ornamentación se cuidan todos los pormenores. Incluso los relieves de los motivos florales son trabajados precisamente para que no falte detalle. La taracea requiere un fijado exhaustivo para alisar las diferentes superficies que resaltan en las piezas incrustadas. Ahora estoy dando la segunda mano de lija fina a mano, en círculos para que no se note ninguna raya. Una vez que está lijada la parte exterior del vargueño, Adolfo se dispone a colocar los herrajes. Ahora estoy colocando las asas laterales del vargueño. Los hierros que guarnecen el vargueño también reciben un tratamiento especial, puesto que son motivos que realzan la belleza del mueble.
Las asas, las bisagras, los clavos, los tiradores y las cantoneras son producto de la herrería artística. Esta piedra es una piedra de pizarra, normal y corriente, y a la cual se le echa un poquito de aceite para que resbale mejor la herramienta al asentarla. Este es el remate final del afilado para que el corte quede muy vivo. Adolfo marca las cajas donde colocará las bisagras de hierro forjado, que en este caso tienen que ir orilladas para no estropear las incrustaciones de la taracea. Hemos puesto las bisagras en la caja y ahora vamos a hacer las cajas para colocarlas en la tapa. En el afán de embellecer la pieza, las bisagras están sujetas por unos clavos usados en la herrería de caballos, a los que se les ha forjado la cabeza. Algo tan sencillo como clavar un clavo se convierte ante el vargueño en un proceso de despuntado, remachado y avellanado, que disimula las cabezas de las puntas embutiéndolas en la pieza. Ahora voy a ajustar la cerradura y clavarla. Entre los herrajes sobresale la cerradura. Fijada en la parte frontal del vargueño, además de servir para abrir o cerrar la tapa con el juego de la llave, es un centro de atención a cuidar estéticamente. Ahora pulimos las rebabas que han salido de la madera y del hierro para que quede todo bien pulido. Los cajones son la característica que en origen diferenció los vargueños de las arcas. Su montaje es una repetición a pequeña escala del proceso realizado con las maderas externas. Tablas ensambladas por lazos, frontales de taracea con incrustaciones en hueso y unos listones embellecedores. Ahora voy a introducir las separaciones de cajones. Lo siguiente que vamos a hacer es a colocar el respaldo. Una vez lijado la caja y los cajones, pues vamos a hacer sosa cáustica para darle a todo el mueble, para que quede la madera quemada y coja un tono viejo. La sosa cáustica tiene propiedades similares a las de la lejía muy concentrada. Al aplicarla sobre la madera, produce unas ligeras quemaduras con las que se consigue el efecto deseado. Ahora voy a tornear unas patas para el mueble que se llaman cebollas, que van en la parte de abajo. Le estoy echando aceite al eje sobre donde gira la madera para que no se queme. Para tornear, Adolfo utiliza básicamente tres tipos de herramientas: la gubia grande en el desbastado, otra gubia menor para los círculos pequeños y el escoplo de tornear. Bueno, ya están torneadas y ahora las vamos a lijar primero y luego le vamos a dar estropajo metálico para que queden totalmente pulidas. Bueno, ahora están ya bien pulidas y ahora le voy a dar la sosa para que cojan el mismo tono que el vargueño.
Ahora le estoy limpiando la sosa con agua, porque si la sosa le queda ahí sobre la madera se pone blanco después. Entonces después de que la sosa ha quemado la madera, hay que limpiarla con agua. Los cajones también reciben el baño de sosa que transformará el tono claro de la madera de cerezo en un tono dorado. Si queda la sosa ahí, luego resuda y después de darle la cera se pondría blanquecina la madera. Cebollas es el nombre con el que se conocen estas patas torneadas que soportan la estructura del vargueño. Estoy haciendo los agujeros para colocar las cebollas. Ya están hechos los agujeros y ahora vamos a cortar las cebollas para encolarlas. Estoy dando cola a los agujeros y luego daré a los espigos para encolar las cebollas. La sujeción de las patas en el vargueño se hace mediante la cola. No necesita mayores refuerzos, puesto que el peso del mueble presiona el encaje. Una vez colocadas las cebollas, el artesano tiene que ultimar los herrajes. Estoy haciéndole los agujeros a los cajones para poner los tiradores. A estos tiradores se les llama de tijera y son de chapa recorteada y calada. Estoy doblando las puntas de las patillas para que la punta entre en la madera y que quede bien sujeto el tirador. Ahora voy a hacer el agujero para poner el tirador de la puerta. Las cantoneras son de chapa calada y, aunque decorativas, cumplen una función eminentemente práctica al proteger de los golpes todo el armazón del mueble. El último proceso en la elaboración de un vargueño es el encerado y abrillantado, para el que Adolfo usa un método particular. Ahora le estoy dando la cera, que es cera de abeja con aguarrás y un poco de anilina amarilla. La parte de atrás recibe una capa de cera con betún de Judea. En el frontal, el encerado tapa los poros de la madera, la protege y cuando está seca la cera, se frota con un paño y adquiere un brillo llamativo. Bueno, pues ya le hemos dado la cera y ahora solo hay que esperar unas horas a que se seque para frotarlo y ya el mueble queda terminado. Adolfo Mateos nos ha mostrado la minuciosa elaboración de un vargueño español semejante a los que tuvieron su apogeo en los siglos XVI y XVII. Nogal y cerezo, cajones y gavetas, zaracea, una combinación de maderas, accesorios y técnicas que han hecho de los vargueños unas piezas muy cotizadas en el mercado del mueble artístico internacional.